Se acerca una de las fechas más esperadas, que es la celebración a la Virgen de Guadalupe. Por eso aquí te contamos un breve relato en una versión, de cómo podría haber ocurrido. El acontecimiento guadalupano. Cuando se habla del año de 1531 en la Nueva España, es imposible no escuchar el eco simultáneo de dos mundos que apenas intentaban entenderse. Por un lado, las cicatrices aún abiertas de la conquista reciente. Por otro, los esfuerzos espirituales de los misioneros, quienes veían en las poblaciones indígenas tanto un dolor vivo como una esperanza profunda. La caída de México Tenochtitlan había ocurrido apenas una década atrás. El paisaje del valle aún conservaba las ruinas humeantes de templos abatidos, mientras surgían iglesias nuevas a manos de franciscanos y dominicos que llegaban con ardor evangelizador. Las poblaciones indígenas, diezmadas por la guerra y las epidemias, buscaban restaurar un sentido de vida e identidad. En ese escenario, la evangelización avanzaba con dificultades. Los frailes lograban bautizar a muchos, pero la comprensión profunda del cristianismo avanzaba lentamente. Había tensión, desconfianza y mucho sufrimiento. Uno de esos lugares cargados de memoria era el Cerro del Tepeyac, en la ribera norte del valle. Allí, en tiempos prehispánicos, existió un santuario dedicado a Tonantzin, palabra náhuatl que evoca a nuestra madre, figura maternal y protectora. Los cronistas españoles ya observaban que los indígenas seguían visitando ese lugar, aunque con nuevos significados. En ese mundo fronterizo entre lo antiguo y lo nuevo vivía un hombre indígena ya cristiano. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un macehual, viudo, humilde, sincero, bautizado hacía pocos años y profundamente dispuesto a aprender la fe. Sin saberlo, estaba destinado a ser puente entre dos universos. El hombre que caminaba antes del alba. Juan Diego habitaba en Cuautitlán, un pueblo distante de la gran capital española. Su caminar hasta Tlatelolco, más de 20 kilómetros, era prueba de su compromiso. Allí acudía para instruirse en la doctrina cristiana impartida por los franciscanos, especialmente por el venerado fray Toribio de Benavente Motolinía y otros frailes dedicados a la catequesis. Era el 9 de diciembre de 1531, sábado. El amanecer apenas teñía el cielo de un rosado tenue cuando Juan Diego se aproximó al Tepeyac. Iba envuelto en su tilma de fibra de maguey y movía los labios entonando una oración. Entonces ocurrió algo extraordinario, relatado con detalle en las fuentes más antiguas como el Nican Mopowa de 1556, documento de enorme valor histórico y lingüístico. Juan Diego escuchó un canto suave, distinto, armonioso, de resonancia celestial. No era sonido de ave ni música humana. El valle parecía suspendido en un silencio reverente mientras esa melodía lo invitaba a subir el cerro. En la cima, vio una luz que no pertenecía al amanecer. Una claridad luminosa envolvía a una mujer joven, de rostro sereno, radiante, que lo miraba con un amor indescriptible. Con voz amable, en perfecto náhuatl, lo llamó por su nombre. Juanito, Juan Dieguito. La mujer se presentó como Santa María, Madre del Dios verdadero. Le pidió que transmitiera un mensaje al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Deseaba que en ese lugar se levantara un templo donde pudiera mostrar su amor y escuchar los lamentos de sus hijos, de la población que sufría y necesitaba ser escuchada. El mensaje era claro, sin embargo la misión, difícil. La obra del obispo Zumárraga. El obispo Fray Juan de Zumárraga, protector de los indígenas y primer obispo de México, cargaba una responsabilidad titánica: velar por un pueblo devastado, asegurar justicia ante los abusos de los encomenderos y consolidar la fe en tierras recién evangelizadas. Cuando Juan Diego llegó a su casa episcopal en México, Tlatelolco, y pidió audiencia, los frailes lo escucharon con cierto recelo. No porque dudaran de su sinceridad,
sino por la gravedad del mensaje. Zumárraga era un hombre piadoso, pero prudente. Tras oír el relato del indígena, pidió tiempo para reflexionar. No rechazó de inmediato la posibilidad de un evento sobrenatural, pero exigía seguridad, discernimiento y autenticidad. Era consciente del profundo sincretismo religioso que aún vivía en los pueblos indígenas, y debía proceder con cautela. Juan Diego regresó al Tepeyac y comunicó las dudas del obispo. La Señora del Cielo lo consoló, y con firmeza, le pidió insistir. «Es mi voluntad que se haga». La petición de una señal. Zumárraga, desconfiado de la facilidad con que podía manipularse la fe del pueblo, solicitó una señal. Algo que confirmara sin ambigüedades que aquel mensaje procedía realmente del cielo. Juan Diego aceptó transmitir la petición. Pero al regresar a su casa encontró a su tío Juan Bernardino gravemente enfermo, al borde de la muerte. Durante 2 días no pudo volver al Tepeyac. Su deber familiar lo mantenía junto al moribundo. Fue recién el 12 de diciembre cuando decidió buscar a un sacerdote para auxiliar a su tío. Para evitar pasar por el sitio donde temía encontrar a la señora, porque se sentía avergonzado de no haber cumplido antes, dio un rodeo al cerro. La Virgen lo interceptó. Y entonces pronunció una de las frases más memorables de toda la tradición religiosa del continente. «No estoy yo aquí, que soy tu madre». La frase quedó grabada en la historia espiritual de México. Era al mismo tiempo consuelo, confianza y promesa. Le dijo que su tío ya estaba sanado. Y añadió que debía subir al cerro, donde encontraría la señal solicitada. Las rosas del Tepeyac. Era invierno, época en que el Tepeyac es árido y frío. Sin embargo, Juan Diego encontró en la cima rosas de Castilla, flor desconocida en la región en ese siglo y totalmente fuera de su estación. El relato más antiguo es preciso: eran muchas, fragantes, frescas, imposibles. Juan Diego las recogió y las guardó en su humilde tilma. Al bajar, la Virgen arregló las flores con delicadeza y le ordenó presentarlas al obispo. La manifestación de la tilma. Zumárraga recibió a Juan Diego entre expectación y escepticismo. Los presentes querían ver la señal. Cuando Juan Diego abrió su tilma, las rosas cayeron. Y en ese instante apareció la imagen de la Virgen, no pintada por mano humana, sino manifestada con características que aún hoy desconciertan a científicos, pintores y expertos en conservación. La imagen mostraba a una mujer mestiza, de pie sobre la luna, envuelta en un manto azul verdoso con estrellas, irradiando serenidad y ternura. El obispo cayó de rodillas. Comprendió que estaba ante un acontecimiento divino. Pidió perdón por sus dudas. Tomó la tilma en sus manos con devoción y ordenó de inmediato la construcción del templo solicitado. Testimonios y fundamentación histórica. El acontecimiento guadalupano no es una simple leyenda piadosa. La documentación histórica que lo rodea es una de las más sólidas dentro de la piedad popular americana. El Nican Mopowa, 1556, escrito en náhuatl por Antonio Valeriano, discípulo de Fray Bernardino de Sahagún, es considerado obra maestra de la literatura indígena cristiana. Las informaciones jurídicas de 1666, proceso eclesiástico que recolectó testimonios de descendientes directos y autoridades de la época. Registros franciscanos y dominicos, donde se menciona el fervor creciente en torno al Tepeyac. La tilma misma, cuya conservación durante casi 500 años sobre un tejido que debería desintegrarse en 20 años, sigue siendo objeto de estudio. La dimensión histórica no contradice la espiritual, más bien la fortalece. La vocación de la Madre del Nuevo Mundo. La Virgen pidió ser llamada Santa María de Guadalupe. La elección del nombre ha sido estudiada ampliamente. Algunos autores proponen vínculos con la advocación extremeña, otros, con la fonética náhuatl Coatlaxopeu,
la que aplasta a la serpiente. Sea cual sea la interpretación, la devoción se extendió con sorprendente rapidez. En apenas unas décadas, el Tepeyac se convirtió en el centro espiritual más visitado del continente. El mensaje de la Virgen dialogó con la sensibilidad indígena. Su rostro mestizo simbolizaba reconciliación. Su posición sobre la luna y el sol hablaba a las cosmologías locales. Su expresión de ternura contrastaba con la dureza del tiempo posterior a la conquista. Su promesa de escuchar los lamentos resonó en pueblos que sufrían opresión y despojo. Fue un mensaje de unidad en un territorio desgarrado. La trascendencia continental. Durante el siglo XVII, la devoción guadalupana se expandió por todo el virreinato, de Guatemala a Nuevo México. Más tarde, en el movimiento independentista mexicano, su imagen se convirtió en estandarte de justicia y dignidad. Miguel Hidalgo la tomó como símbolo en 1810, consciente del poder espiritual que representaba. Con el paso del tiempo, la Virgen de Guadalupe dejó de pertenecer solo a un pueblo para convertirse en Madre de América. Es patrona del continente, puente entre culturas, ícono de identidad y fe. La tilma hoy, un mensaje que persiste. 5 siglos después, la tilma permanece intacta, desafiante ante el análisis científico. Su color, textura y durabilidad siguen siendo misterio. Pero más allá de lo físico, sigue viva la certeza devocional que inspiró a Juan Diego. Una madre que escucha. Una señora que acompaña. Una presencia que abraza la historia de un pueblo. Su mensaje, nacido en un cerro silencioso del Valle de México, continúa irradiando significado para millones. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Una frase que no pertenece solo al pasado, sino al presente, a la esperanza y al corazón que busca consuelo. Al día de hoy puedes visitar la Basílica de Guadalupe, la cual se creó como un templo nuevo en 1976, ya que la antigua construcción tenía daños riesgosos. Tiempo después se implementó el patio circular debido a la alta demanda de los feligreses que llegaban año con año. La primera peregrinación se documenta en junio de 1864, cuando Maximiliano y Carlota decidieron que su primera recepción oficial fuera su visita a la basílica, donde caminaron por la calzada de Guadalupe y mostraron su respeto por la Virgen. Cada 12 de diciembre llegan los peregrinos a celebrar a la Virgen de Guadalupe, entre rezos, peticiones, mandas y sacrificios para realizar sus solicitudes o agradecimientos. Es además un día de fiesta y de unión cristiana. ¿Tú, cómo vives este día? Escríbelo en los comentarios, o alguna anécdota especial que tengas, compártelo aquí en comunidad. Y si te ha gustado este video, suscríbete al canal y comparte.